Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado aseguró que tienen testigos para más del 98% de las mesas de votación para las elecciones presidenciales del 28 de julio. En Estados Unidos, Donald Trump celebró como un triunfo el dictamen de la Corte Suprema que ha declarado que los expresidentes tienen inmunidad absoluta frente a procesos penales por acciones realizadas dentro de su autoridad constitucional. En Estados Unidos, el fiscal del distrito de Manhattan está dispuesto a retrasar la fecha de sentencia contra Donald Trump después del fallo de la Corte Suprema. Las víctimas del ataque del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre en Israel han demandado a Irán, Siria y Corea del Norte, alegando que estos países suministraron apoyo al grupo terrorista. Comenzamos con el desarrollo de la información. En Venezuela, la líder opositora, María Corina Machado, aseguró tener testigos para más del 98% de las mesas de votación en el proceso electoral, donde Edmundo González Urrutia buscará vencer a Nicolás Maduro. En el mes de enero, Machado lanzó la plataforma 600K, una red de 600.000 ciudadanos para defender el voto. La participación de testigos electorales acreditados por la oposición será sin duda clave para garantizar la transparencia en las elecciones del 28 de julio. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado aseguró que tienen testigos para más del 98% de las mesas de votación. En este proceso electoral, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, buscará vencer al dictador Nicolás Maduro. En enero pasado, Machado lanzó la plataforma 600K, una legión inmensa de 600.000 ciudadanos formados y coordinados para la defensa del voto, pidiendo la creación de comandos de campaña. La exdiputada reiteró el llamado a los venezolanos a crear o registrar comanditos, grupos de defensa y protección del sufragio, ya que el proceso de defensa del voto necesita la comunidad organizada. También instó a los miembros de mesa a completar la capacitación ante el Consejo Nacional Electoral para las presidenciales, imprimir sus credenciales e informar a la PUT. Aunque Machado está inhabilitada para ocupar cargos públicos de elección popular hasta el 2036, apoya la candidatura de González Urrutia, quien enfrentará a otros 9 aspirantes a la presidencia, incluido el dictador Nicolás Maduro. La participación de los testigos electorales acreditados por la oposición será fundamental en la estrategia de defensa del voto de la plataforma unitaria en los comicios del 28 de julio. Esto es especialmente relevante después de que la Unión Europea fue desplazada como observador electoral por el CNE, controlado por el chavismo. La oposición venezolana se muestra decidida a garantizar la transparencia y protección del voto en unas elecciones que serán cruciales para el futuro del país. Con una preparación sólida y una red de testigos bien organizada, la PUT busca asegurar que la voz de los ciudadanos sea respetada en las urnas. En Venezuela, el dictador Nicolás Maduro declaró que planea reanudar las negociaciones con Estados Unidos esta semana, a menos de un mes de las elecciones presidenciales en las que la oposición muestra una aplastante ventaja en las encuestas. Pese a este anuncio, la dictadura chavista ya ha incumplido con los acuerdos de Barbados, en los que se había comprometido a garantizar elecciones justas. Pese a ello, inhabilitó a la candidata de oposición María Corina Machado y reforzó la persecución política contra sus rivales. Maduro, que busca su tercer mandato, ahora quiere que Estados Unidos levante las sanciones económicas, pero sin ofrecer garantía alguna de un cambio. Ahora, quizás en señal de desesperación, Maduro ha asegurado que aceptará reanudar las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. La elección del 28 de julio ha levantado la esperanza de la oposición para finalmente vencer a la dictadura. Las encuestas muestran una verdadera posibilidad de victoria para Edmundo González Urrutia, quien representa a la plataforma unitaria, pero con las instituciones electorales bajo el control de la dictadura, queda en duda la posibilidad de un resultado justo. El año pasado, Maduro firmó un acuerdo con la coalición opositora para mejorar las condiciones electorales.
Sin embargo, cambió de rumbo cuando la líder opositora, María Corina Machado, se convirtió en una amenaza real para su reelección. Estados Unidos otorgó alivio a las sanciones tras el acuerdo, pero la administración Biden terminó el alivio cuando el partido gobernante de Maduro continuó usando su control sobre las instituciones gubernamentales para inclinar la balanza a su favor, incluyendo el bloqueo de la candidatura de Machado. En Panamá, José Raúl Mulino asumió la presidencia del país centroamericano, prometiendo recuperar la economía, enfrentar la deuda pública y frenar la migración irregular a través de la selva del Darién. Mulino, de 65 años, ganó las elecciones generales de mayo y gobernará hasta el año 2029. En Panamá, José Raúl Mulino asumió la presidencia del país centroamericano, prometiendo recuperar la bonanza económica, enfrentar la abultada deuda pública y frenar la migración irregular que atraviesa por la selva del Darién. A sus 65 años, el diplomático y empresario ganó las elecciones generales de mayo. Mulino, que gobernará hasta mediados del 2029, se ha declarado afín a la libre empresa y a la inversión extranjera. En un guiño al sector empresarial, nombró en mayo a su gabinete, destacando a Javier Martínez H. en Exteriores y a Felipe Chapman en Economía y Finanzas. Tenemos el desafío de dejar un Panamá en crecimiento para quienes nos sucedan puedan hacer un trabajo mejor que el nuestro, dijo el mandatario en su discurso de toma de posesión. Sin embargo, advirtió que el camino por recorrer no será sencillo. Mulino agregó que enfrentarán duros retos para sacar a Panamá del atolladero en el que se encuentra. Destacó que su gobierno dará vuelta a la economía y que echarán a andar el progreso. Además, planea rehabilitar carreteras, construir un tren hasta la frontera con Costa Rica y duplicar el salario mínimo. Mulino también deberá enfrentar desafíos como la corrupción, el elevado déficit fiscal del 7.4% del PIB y atraer a los mercados para evitar que más calificadoras retiren el grado de inversión a la nación, como lo hizo Fitch Ratings. El presidente también prometió abordar la migración que atraviesa la peligrosa selva del Darién, que el año pasado vio pasar a un récord de 520,000 migrantes hacia los Estados Unidos. Buscaré soluciones con los países involucrados, sobre todo con Estados Unidos, afirmó Mulino, destacando que no permitirá que Panamá sea un camino abierto para la migración ilegal. El nuevo gobierno heredará además los problemas del Canal de Panamá, cuyos ingresos cayeron tras verse obligado a reducir los cruces de barcos debido a una prolongada sequía. El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado un acuerdo con Estados Unidos para cerrar la peligrosa ruta del Darién, utilizada por miles de migrantes cada año para llegar a Norteamérica. En su primer discurso como presidente, Mulino prometió buscar asistencia internacional para encontrar soluciones a lo que describió como una crisis humanitaria y ambiental costosa. El acuerdo firmado estipula que Estados Unidos cubrirá los costos de repatriar a los migrantes que ingresen ilegalmente a Panamá. Mulino afirmó: "No podemos continuar financiando los costos económicos y sociales que genera la inmigración ilegal masiva para el país, junto con la conexión de organizaciones criminales internacionales". El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Panamá firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, representado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Según este acuerdo, Estados Unidos se compromete a cubrir los costos de repatriación de los migrantes que entren ilegalmente en Panamá. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca indicó que este esfuerzo ayudará a disuadir la migración irregular en la región y a frenar el enriquecimiento de redes de contrabando que explotan a los migrantes vulnerables. Además, bajo los términos del acuerdo, equipos de seguridad estadounidenses en Panamá ayudarán a entrenar al personal local y a mejorar su capacidad para determinar qué migrantes pueden ser deportados según las leyes panameñas. Hasta la fecha, más de 190,000 personas han cruzado el Darién en 2024, la mayoría provenientes de Venezuela, Ecuador, Colombia y China. Es bajo la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que la crisis migratoria ha recrudecido, una de las mayores críticas a su gobierno. En España, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, indicó que no se puede hacer una regeneración democrática mientras que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno.
Tellado recordó que el próximo viernes la esposa del líder socialista, Begoña Gómez, declarará en calidad de imputada por un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias. No hay regeneración democrática posible con el señor Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, porque han sido sus acciones y han sido sus conveniencias las que han llevado a España a una degradación institucional y a una involución democrática sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. El mejor ejemplo lo tendremos este viernes. En España, el próximo viernes, la mujer del presidente del Gobierno saldrá del Palacio de la Moncloa, donde vive, a bordo de un coche oficial, presumiblemente con las lunas tintadas, camino de los juzgados de Plaza Castilla, donde declarará en calidad de imputada por un presunto caso de corrupción y de tráfico de influencias. No sabemos si el cuadro se completará con el propio Pedro Sánchez a bordo de ese coche oficial. No lo sabemos, pero lo que está claro es que no hay dictador a desenterrar que pueda tapar las miserias de la situación en la que se encuentra el presidente de Gobierno y todo su entorno. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. La Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado que los expresidentes tienen inmunidad absoluta frente a procesos penales por acciones realizadas dentro de su autoridad constitucional. Este fallo llega en un momento clave para Donald Trump de cara a su carrera por volver a ser presidente. El dictamen establece un precedente importante sobre la separación de poderes y refuerza la protección legal para futuros exmandatarios. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un dictamen crucial sobre la inmunidad presidencial, dictaminando que un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva. Esta decisión se produce en un momento en que se ha intentado usar lawfare para eliminar a Donald Trump de la carrera presidencial. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió en nombre de la mayoría conservadora que, aunque un presidente no está por encima de la ley, tiene inmunidad absoluta frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras estaba en el cargo. Roberts agregó que, en cuanto a los actos no oficiales de un mandatario, no hay inmunidad, enviando el caso a un tribunal inferior para determinar cuáles de los cargos contra Trump implican una conducta oficial. Trump calificó el dictamen como una gran victoria para la democracia y la Constitución. El fallo, con 6 votos a favor y 3 en contra, podría influir significativamente en otros casos penales pendientes contra Trump. El abogado constitucionalista Ángel Leal, citado por Diario Las Américas, explicó que la Corte Suprema determinó que la naturaleza del poder presidencial otorga a un expresidente inmunidad absoluta frente a cargos por acciones dentro de su autoridad constitucional. La decisión de la Corte Suprema, según Leal, subraya la importancia de la separación de poderes y establece un precedente que afecta a cualquier persona que haya ocupado u ocupará la presidencia de Estados Unidos. Trump, que se mantiene por encima de Joe Biden en las encuestas nacionales, recibe un impulso significativo con este fallo en su camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre. Además, reduce el poder de quienes han intentado frenar su candidatura a través de poderes judiciales. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan está dispuesta a considerar un retraso en la sentencia de Donald Trump con el fin de evaluar su solicitud de anulación de la condena por presunto fraude empresarial tras la reciente decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. La disposición del fiscal del distrito para posponer la sentencia subraya las implicaciones significativas del fallo de la Corte Suprema de lunes, en el que se estableció que los presidentes tienen inmunidad absoluta para los deberes presidenciales fundamentales.
La decisión ha generado dudas sobre la actuación del fiscal general Jack Smith contra Trump por subversión electoral, haciendo casi imposible que se realice un juicio antes de las elecciones de noviembre. También podría afectar los casos de documentos clasificados e interferencia electoral en Georgia. El equipo legal de Trump presentó una carta el lunes para impugnar la condena tras el fallo de la Corte Suprema, que establece que los presidentes tienen inmunidad frente a enjuiciamientos por actos oficiales fundamentales. Los abogados de Trump argumentan que el fallo confirma que al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no se le debería haber permitido presentar pruebas relacionadas con los actos oficiales de Trump. Por tanto, el veredicto de culpabilidad debería ser anulado. Este posible retraso en la sentencia podría permitir que el expresidente evite un castigo inmediato antes de aceptar la nominación presidencial republicana a fines de julio. Esto ocurre mientras la candidatura de Trump se fortalece debido al debate entre Joe Biden y la creciente incertidumbre entre los demócratas sobre su candidato. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan está dispuesta a considerar un retraso en la sentencia de Donald Trump con el fin de evaluar su solicitud de anulación de la condena por presunto fraude empresarial tras la reciente decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. La disposición del fiscal del distrito para posponer la sentencia subraya las implicaciones significativas del fallo de la Corte Suprema de lunes, en el que se estableció que los presidentes tienen inmunidad absoluta para los deberes presidenciales fundamentales. La decisión ha generado dudas sobre la acusación del fiscal especial Jack Smith contra Trump por subversión electoral, siendo casi imposible que se realice un juicio antes de las elecciones de noviembre. También podría afectar los casos de documentos clasificados e interferencia electoral en Georgia. El equipo legal de Trump presentó una carta el lunes para impugnar la condena tras el fallo de la Corte Suprema, que establece que los presidentes tienen inmunidad frente a enjuiciamientos por actos oficiales fundamentales. Los abogados de Trump argumentan que el fallo confirma que al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no se le debería haber permitido presentar pruebas relacionadas con los actos oficiales de Trump y, por tanto, el veredicto de culpabilidad debería ser anulado. Este posible retraso en la sentencia podría permitir que el expresidente evite un castigo inmediato antes de aceptar la nominación presidencial republicana a finales de julio. Además, esta decisión evitaría que el proceso sea usado para afectar el resultado de las elecciones y evitar que exista lawfare contra Donald Trump. Las víctimas del ataque del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre en Israel han demandado a Irán, Siria y Corea del Norte, alegando que estos países suministraron al grupo terrorista apoyo financiero, militar y táctico necesario para llevar a cabo el devastador asalto que precipitó la actual guerra de Israel en Gaza. La demanda, presentada en un tribunal federal en Nueva York, busca al menos $4.000 millones en daños por una coordinación de asesinatos extrajudiciales, toma de rehenes y horrores relacionados para los cuales los acusados proporcionaron apoyo y recursos materiales. La demanda, presentada por la Liga Antidifamación, es el caso más grande contra países extranjeros en relación con el ataque y el primero respaldado por una organización judía, según un comunicado de prensa de la ADL. Estados Unidos ha designado a Irán, Siria y Corea del Norte como estados patrocinadores del terrorismo y a Hamas como una organización terrorista global especialmente designada. Debido a que estos países rara vez cumplen con fallos judiciales en su contra en Estados Unidos, si los demandantes tienen éxito, podrían buscar compensación de un fondo creado por el Congreso que permite a las víctimas estadounidenses del terrorismo recibir pagos. Este dinero proviene de activos incautados, multas u otras sanciones impuestas a aquellos que, por ejemplo, hacen negocios con un estado patrocinador del terrorismo. La demanda se basa en hallazgos previos de tribunales, informes de agencias gubernamentales y declaraciones de funcionarios de Hamas, Irán y Siria sobre sus vínculos. También cita indicios de que terroristas de Hamas usaron armas norcoreanas en el ataque del 7 de octubre.
Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo contándoles que las montañas de Perú se preparan para recibir el Mundial de Skyrunning 2024. El Parque Nacional Huascarán, en Huaraz, Perú, recibirá el Mundial de Skyrunning en su única fecha sudamericana desde el 4 al 7 de julio. Un lugar con imponentes montañas, nevados y lagunas que recibirá a unos 1.000 corredores de 25 nacionalidades en la Cordillera Blanca. La carrera Ultra Trail Cordillera Blanca presenta 3 desafiantes distancias: 12 kilómetros, 27 kilómetros Sky Race y 50 kilómetros la Ultra, con altitudes que oscilan entre los 3.000 y 4.480 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto de la competencia será la laguna Churup, situada en el corazón de los nevados de la Cordillera Blanca. Los participantes atravesarán senderos, pequeños riachuelos, trochas carrozables y caminos técnicos con significativas pendientes y desniveles, representando un gran desafío físico. Entre los corredores destacados figuran el italiano Daniele Antonioli, actual número 3 del ranking; Jackson Cole de Nueva Zelanda, segundo en el ranking del 2022; Karina Carsolio de México, ganadora del Sky Challenge 2024 en México; y la colombiana Ana María Pineda, tercera en el pasado Ultra Cordillera Blanca 2023. Por parte de Perú, Trinidad Ortiz y José Manuel Malma, ambos ganadores de la edición anterior, encabezarán la representación local. La carrera Ultra Trail Cordillera Blanca por segundo año consecutivo es parte del circuito mundial avalado por la International Skyrunning Federation, que este año cuenta con 20 fechas en 14 países. Y vamos al fútbol porque Panamá hizo historia al clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la Copa América tras derrotar a Bolivia por 3-1 en un partido lleno de emociones. El primer gol de Panamá llegó al minuto 22 cuando Cristian Martínez asistió de cabeza a José Fajardo, quien marcó el 1-0. Bolivia intentó responder antes del descanso con 2 tiros de Miguel Terceros, pero ambos carecieron de fuerza y dirección. En la segunda mitad, al minuto 69, Bruno Miranda aprovechó un espacio en el área y definió el primer poste con su pie izquierdo, igualando el marcador por 1-1. El partido estuvo al borde de un colapso para Panamá, pero Eduardo Guerrero al 79 devolvió la ventaja a Panamá con el 1-2. En tiempo agregado, César Yanis selló el triunfo 3-1 con un potente disparo desde fuera del área, superando a Vizcarra y asegurando la histórica victoria para Panamá. Y es que con este resultado, Panamá avanzó a la ronda de los 8 mejores, donde se enfrentará al líder del grupo D. Y el director técnico de la selección panameña, Tomás Christiansen, resaltó el histórico paso de los canaleros a cuartos de final de la Copa América tras vencer a Bolivia por 3-1 en la tercera y última fecha del grupo C, así que vamos a escucharlo. Y gracias al equipo entero pues hemos conseguido algo histórico, que es la victoria y no mucho menos el pase a la siguiente ronda. Es una constancia, realmente lo que hemos ido haciendo, lo que hemos ido cosechando en estos casi 4 años. Casualidad, no creo tanto en la casualidad, hay que trabajarlo, hay que buscarlo. La suerte no viene sola y hoy con 6 bajas del, entre comillas, equipo titular, porque ya vemos que no hay equipo titular. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.